Gracias, señor presidente. El impuesto específico a la minería, como aquí varios han señalado, tuvo una aprobación en el año 2005 bajo la presidencia del presidente Lago, y lo concreto es que su aprobación fue difícil. Prueba de aquello que si no fuera por los votos de los senadores Cantero y Procuriza, no sería ley. De hecho, ninguno de los senadores que votaron en ese entonces y que están sentados frente mío lo aprobaron en su oportunidad. Eso demostró que era un proyecto que generaba cierta resistencia. Además de la oposición, generó resistencia a la gran minería del cobre, las grandes empresas que se opusieron a este producto. Y este fue el resultado. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿por qué no se pudo ser más ambicioso? ¿Por qué no me explico? ¿Por qué solamente 12 años y una tasa de 4% o de 5% para el que no quiera someterse a aquella? Es muy sencillo, porque no había más espacio político que ese. Así de simple. Así como cuando, por ejemplo, no están los votos para aprobar algo, ¿por qué no se pudo hacer? Porque no estaban los votos. Entonces, por su intermedio, señor presidente, al ministro de Hacienda, hay que ir al año 2005, ponerse lo que ocurría acá en este hemiciclo y ver que ninguna de las personas que están acá al frente apoyaba ese proyecto de ley, como tampoco lo apoyaban las mineras. Mineras que hoy, cuando se va a establecer un nuevo impuesto específico, están calladitas. Parece que no les molesta el impuesto que viene. ¿Será porque es voluntario, me imagino yo? Sí, si no me gusta, no me sumo. Y si es bonito y atractivo, me lo compro al tiro. Yo tengo la impresión que en el año 2005 también era voluntario y harto que reclamaron. ¿Saben por qué? Porque lo que está de fondo acá es que lo que estamos discutiendo es el precio de la invariabilidad. Y ese precio, por 600 millones de dólares, es poco y nada. Esa es la firme. Eso es lo que está en discusión. Porque digamos las cosas como son. Vamos a recaudar 600 millones por 2 años y hasta el año 2017 no entra $1 adicional. Por su intermedio, señor presidente, si me puede corregir el ministro de Minería o el ministro de Hacienda, de que al margen de lo que recaude en los años 2011 y 2012 no entra un solo $1 adicional. Acá se ha dicho mucho de que esta discusión genera daños para la industria, genera preocupación. Yo quiero decir que efectivamente no me cabe duda que puede haber algún minero preocupado, pero esta discusión la puso el gobierno. La responsabilidad toda, completa, de poner este tema en la agenda 7 años antes, tiene un solo autor, el gobierno de Chile. No, señor, el gobierno de Chile. Voy a entrar al tiro del terremoto, senador Chadwick. En consecuencia, sí, es un sector importante de la minería, pero si el gobierno trata de introducir una modificación en un tema muy sensible a través de la puerta trasera, por la puerta de la cocina, para discutir este tema, nos parece eso no es aceptable y yo no voy a dar ese voto. Quiero decirle además que si de recaudar 600 millones de dólares se trata y al mismo tiempo darle 150 millones de dólares, por su intermedio, señor presidente, quiero que me ayude el ministro de Hacienda, ¿no sería posible recaudar lo mismo a través de dejar el impuesto de primera categoría por 2 años más en 18,5 y recaudaríamos exactamente lo mismo? 600 millones más lo que se requiere para las regiones. En consecuencia, no es un tema de plata, porque si para rescatar 600 millones de dólares está el FES, endeúdese afuera, el bono soberano en vez de 1.500, póngale 2.000. Y además la ley de presupuesto permite endeudarse hasta 4.000 millones de dólares. Entonces, nuevamente el tema de fondo no son los 600 millones de dólares, es que acá se quiere legislar a partir de una excusa que hace el terremoto, un tema que es mucho más delicado. Como soy optimista, creo que se va a rechazar. Y en consecuencia vamos a tener la oportunidad de discutirlo en una comisión mixta, si así el gobierno lo estima pertinente. Pero mi deseo es que esto se discuta en su mérito, sin pasiones. Si ahora están convencidos aquellos que votaron en contra, si hoy día el gobierno cree que es una buena herramienta, ¿cuál es la necesidad de empujarla a todo evento para recaudar 600 millones de dólares? Y no es otra cifra. De aquí al 2017 solamente ingresarán lo que recaude a través de la tablita los 2 primeros años. Y esa es la estimación del gobierno, son 600 millones. El ministro de Minería, que es optimista y me gusta eso, dice que son 700 millones.
de eso al 2017, por 700 millones de dólares, ¿para qué adelantar una discusión que nadie ha querido? O sea, el tema de fondo es que me convenzan de que hoy es el minuto para discutir la invariabilidad cuando nadie la ha pedido, cuando no se hace necesario, porque los recursos los tenemos, para ir a la reconstrucción. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. En esta materia solamente voy a votar que sí. Voy a votar que sí porque no queda opción. No queda opción porque, como me han dicho otros, yo hubiera preferido una distinción entre aquellos que están realmente y genuinamente preocupados de la pequeña y mediana empresa y que el gobierno hubiera hecho una diferencia al respecto, y no que pasaran colados las grandes empresas en este esfuerzo. No fue posible, el gobierno sostiene que no se puede hacer esa diferenciación. Yo creo que sí es posible hacer esa diferenciación. Es difícil, es cierto. Es cierto, como con elocuencia dijo la senadora Matei, no es fácil y se generan intersticios, se generan a veces fraudes, pero lo cual no exime de la posibilidad de buscar esa diferenciación que se hace a diario. Sin ir más lejos, la ficha de protección social en Chile, para los más modestos de Chile, establece cortes. Y bueno, los modestos tendrán que comerse el corte, pero los grandes empresarios no se comen ese corte. Entonces, si es posible hacerlo para ver qué puntaje tiene una familia chilena modesta, para saber a qué beneficios accede, me parece, señor presidente, que podríamos hacerlo también para distinguir entre empresas pequeñas y medianas y empresas grandes. Respecto a un tema más de fondo, que se ha dicho repetidamente, que la presidenta Bachelet en su administración sí tuvo un impuesto de cero, un impuesto 0,6. Quiero decir lo siguiente, nuevamente el gobierno y el oficialismo confunde algo. Cuando quiere recaudar, confunde terremoto y emergencia con políticas distintas. La presidenta Bachelet estableció el 0 y después el 0,6% con un solo fin, reactivar la economía. Reactivar la economía. Acá lo que se nos ha dicho, que lo que hay un terremoto, y como hay un terremoto hay que recaudar recursos porque hay una situación excepcional que requiere que yo recaude recursos adicionales para hacer frente a un problema excepcional. No es para objeto de reactivar la economía. Y si así fuere, entonces que el gobierno no la deje en 0,6, sino que la deje en 0 directamente para ir realmente en beneficio de aquellas personas que han hablado acá. Por su intermedio, señor presidente, el senador Chaguán, que me antecede en el uso de la palabra, habla de 1.050.000 personas naturales. Nosotros hicimos una indicación, por su intermedio, señor presidente, señor senador Chaguán, para que ese 1.050.000 personas naturales pagaran la mitad del impuesto en caso de comprar una vivienda hasta 50 millones de pesos y que pagaran 0 impuestos en caso de comprar una vivienda hasta 20 millones de pesos. Y aquel que se endeude con un crédito de consumo hasta 5 millones para poder comprar el plasma para ver el Mundial de Fútbol, ese chileno pagará 0. El gobierno dijo que no. ¿Y por qué dijo que no? ¿Porque es para fines recaudatorios o es para la reconstrucción y para reactivar? Entonces que se pongan de acuerdo. Yo voto que sí porque no hay alternativa. Porque mi corazón progresista y de centroizquierda me dice lo siguiente: ante la disyuntiva de negarle la rebaja a la pequeña y mediana empresa para que los grandes no se beneficien de una rebaja que no se merecen, yo voy a estar con el más débil, la pequeña y mediana empresa, así el más grande pase colado, como es la actitud y la decisión que tomó el gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Voto que sí, entre paréntesis. Muy gentil su señoría.